Ya está muy bajo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 13:04 del día 16 de marzo de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum legal para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 34 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 recursos de apelación y un procedimiento especial sancionador, con las claves de identificación, nombres de los actores y responsables, así como del denunciante y denunciado precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la presión, señores magistrados, de que el recurso de apelación número 20 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos para análisis en esta sesión. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente circulamos y discutimos, por lo que en ese sentido, en primer término voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el asunto del procedimiento especial sancionador número 7 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bien, brevemente voy a comentar este asunto que en su oportunidad les fue circulado, en donde, gracias, se trata de una denuncia interpuesta por la ciudadana Linda Andrea Carreón Landa en contra de Nicanor Moreira Ruiz. El acto que de alguna manera viene denunciando es la entrevista que el señor Nicanor Moreira Ruiz tuvo con un portal, un medio de comunicación conocido como Corruptómetro, el 30 de enero del presente año. Entrevista que en su momento se publicó en la red social denominada Facebook. Como pruebas, además de un CD en donde viene la entrevista, se encuentra en autos la certificación que en su momento realizó la Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral, donde al ingresar a la página de Facebook de Corruptómetro se encontró la indicada entrevista. De estos medios de prueba valorados de acuerdo a la lógica y la sana crítica, encontramos que las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En principio, queda demostrado que esta entrevista se llevó a cabo el pasado 30 de enero, como ya lo mencionamos, y que fue realizada por el citado medio, como incluso lo corroboró el señor Iván Gidi Blanchet, director de Corruptómetro. Bien, derivado de esto, creo que sí es conveniente citar el giro que de alguna manera los criterios tanto de este tribunal como de sala superior se han venido presentando con el tema del Internet. La Sala Superior, en las jurisprudencias recientes, ha sostenido que el Internet efectivamente es una plataforma de plena libertad, como son también las redes sociales, pero que sin embargo estamos obligados a analizar las circunstancias que rodean a cada caso concreto para determinar si existe o no alguna vulneración a las reglas que regulan los procesos electorales, sobre todo cuando se trata de sujetos que por sus condiciones tienen cierta influencia o tienen cierta calidad que les distingue de los ciudadanos comunes. En este orden de ideas, como en el caso concreto se viene señalando a Nicanor Moreira Ruiz en su calidad de precandidato de una cierta coalición para contender en el presente proceso electoral, nos vemos obligados a analizar el contenido del mensaje y advertir si a través de este mensaje se realizaron o no actos anticipados de precampaña. Bien,
En este orden de ideas, quiero comentarles como elemento temporal que al presentarse el 30 de enero, sin duda alguna, estaría fuera de los plazos que permite la ley para la realización de actos anticipados de campaña, ya que de acuerdo a la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática, que fue el partido donde posteriormente se registró como precandidato, el periodo para la precampaña fue del 16 al 28 de febrero. Entonces, bajo esta teoría, bajo este aspecto, el elemento temporal en principio estaría acreditado. El elemento personal. Analizando el contenido de la entrevista que ya hemos mencionado, no advertimos que el ahora denunciado se haya ostentado en su calidad de aspirante, de precandidato o, en su caso, de candidato. Simple y sencillamente basta con analizar la misma para advertir que lo que se demostró es que el ciudadano en comento realizó una serie de respuestas, una serie de críticas con temas de interés común o interés social. El establecimiento del orden, la corrupción, entrega de resultados, rendición de cuentas, un acercamiento de la administración pública a los ciudadanos, sin que en ello se presuponga su promoción como precandidato o en su caso signifique que haya hecho un llamado al voto. En este orden de ideas, señores magistrados, quiero poner a su consideración que del contenido de este mensaje no se advierte la existencia de la figura de precandidato o aspirante a precandidato y no se colmaría este elemento personal, como tampoco se colmaría el elemento material, porque como ya cité, de su contenido solo se advierte un mensaje de crítica, un mensaje de respuesta a una serie de preguntas que realiza el interlocutor, y que ante esta situación estaríamos privilegiando el respeto a la libertad de expresión que incluso el mismo medio de comunicación nos hizo referencia que sobre esta entrevista no hubo contratación alguna, no hubo convenio alguno y mucho menos se realizó con el ánimo de posicionar al ciudadano en comento ante la ciudadanía para obtener un cargo o en este caso la calidad de precandidato. Bajo este orden de ideas, señores magistrados, una vez más privilegiamos las redes sociales como plataforma de plena libertad de expresión, sobre todo por no contar con elementos que nos permitan identificar la violación a alguna normatividad, en este caso en lo referente a los tiempos de precampaña o de actos anticipados de precampaña o campaña. Por tal razón, aun cuando está acreditada la existencia de la entrevista, no constituye una violación flagrante a la norma y por ende la propuesta es declarar la inexistencia de la conducta ilegal denunciada. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Tiene alguna intervención, señor magistrado? Sí, muchas gracias. De manera muy breve, quiero destacar un aspecto distinto de este procedimiento especial sancionador, porque el magistrado en la cuenta ya fue exhaustivo en cómo no se actualizan el elemento objetivo, el elemento personal y el elemento temporal. Entonces, no voy a insistir en ello porque concuerdo con la forma en que se está acreditando, o más bien en que se desestima que ocurrió la concurrencia de estos elementos. Lo que sí quiero señalar, y que también concuerdo porque es criterio del proyecto, es que tenemos que establecer que en estos casos debe prevalecer la libertad de expresión. En redes sociales, lo hemos dicho, en Facebook, en Twitter, en YouTube, tenemos que hacernos cargo de que son espacios donde se debe presumir la participación espontánea de la ciudadanía. En este tema general de uso de las redes sociales para difundir mensajes, debo decir que las redes sociales posibilitan, desde mi perspectiva, y tal como lo ha reconocido tanto la Sala Regional Especializada como la Sala Superior,
un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que puede impactarlas deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el solo hecho de que se publiquen contenidos a través de redes sociales en lo que los ciudadanos exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político, como acontece desde mi perspectiva en el caso concreto. Concluyo mi participación señalando que, no obstante lo expuesto, también debemos ser muy puntuales a efecto de que este tribunal precise una posición para los actores políticos respecto de su responsabilidad y deber de conciencia del uso de las redes sociales, pues si bien se trata de espacios para libre exposición de ideas y de ofertas políticas, esto es, vías reales de información, es indiscutible que estos sujetos obligados deben respetar en todo momento los principios que rigen a los procesos electorales en aras de tener contiendas electorales más justas y equitativas. Por estas razones, adelanto que votaré en favor de la propuesta. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Pues sí, creo que es un tema que ha quedado ya muy bien explicado respecto a las expresiones de estas llamadas redes sociales en Facebook y en Internet, por lo que sí me quedaría con que el respeto a las libertades de expresión e información es relevante, y más tratándose de manifestaciones formuladas en ejercicio de la labor periodística como respuesta a una pregunta directa de un reportero en la elaboración de una entrevista que por lo general es materia de la edición. Y en principio las entrevistas cuyos cuestionamientos abiertos corresponden al entrevistador presentándose al público no pueden restringirse por considerar que su transmisión es en sí mismo extraordinario, pues creo que esta libertad de expresión protege cualquier forma de expresión y de género periodístico. Y efectivamente en el asunto se aborda muy bien todos los temas, que ni la entrevista fue pagada ni fue solicitada, y que bueno, también las expresiones de este ciudadano pues corresponden a la presión que el periodista ejerce en su momento o lo que lo hace llegar a declarar, y es por ello que estará a favor del proyecto. Por favor, señor secretario, le pido que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Magistrado José Olivero Ruiz. Con la propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador número 7 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 7 de 2017 se resuelve: primero, se declara inexistente la conducta denunciada por las razones expuestas. Segundo, se declara inexistencia de la inobservancia de la normatividad electoral atribuida al Partido de la Revolución Democrática, a Nicanor Moreira Ruiz. En otro orden de ideas, cedo el uso de la voz en este momento a la secretaria Mabel López Rivera para que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 43, 44, 45 y 46, todos de este año, turnados a la ponencia, señor magistrado doctor José Olivero Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves 43, 44, 45 y 46, todos de este año, interpuestos por Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Veracruz, en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD dentro de los expedientes de queja contra persona 467-2016, 471-2016, 469-2016 y 468-2016, respectivamente,
en las cuales decretó su sobreseimiento por su presentación extemporánea y por su falta de ratificación. En primer término, se propone la acumulación de los juicios ciudadanos referidos al juicio 43, por ser el más antiguo. Esto porque se trata del mismo órgano partidista responsable, su emisor, y las razones por las cuales son controvertidas son idénticas en dichos medios. Ahora bien, al no haber hecho valer la responsable causal de improcedencia y al no advertirse la actualización de alguna de ellas, se propone entrar al estudio de fondo de las controversias. El actor plantea como motivos de disenso violaciones al debido proceso por parte de la responsable, pues argumenta que desconoce quién fue el proyectista que elaboró las resoluciones, quién las puso a conocimiento del Pleno, cuándo se citó a sesión y que no se establece textualmente si fueron aprobadas por unanimidad o mayoría. En el proyecto, tales enunciaciones se propone declararlas inoperantes, porque el inconforme omite formular de manera correcta, suficiente y eficaz las consideraciones que demuestre que los actos que puntualiza repercuten en el sentido de las resoluciones combatidas. Asimismo, omite expresar por qué constituyen a su parecer violaciones al debido proceso. Por otra parte, el recurrente alega que si las resoluciones fueron elaboradas por el secretario de la comisión, estas carecen de validez, ya que el mismo no cuenta con facultades para ello, de acuerdo a la normatividad partidista. El agravio se propone declararlo infundado, pues basta con revisar el reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, que en su artículo 22, incisos A y F, permiten que el secretario de dicha comisión formule resoluciones como en la especie aconteció, pues las resoluciones impugnadas, como lo estableció la responsable al rendir su informe circunstanciado, fueron elaboradas por ese comisionado. El actor también recurre que existieron irregularidades en la realización de las notificaciones en los procedimientos de quejas, entre ellas que la comisión nunca le requirió, como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, su domicilio, para que ahí se practicaran las notificaciones, sino que se siguieron realizando en el domicilio señalado por su antecesor, Rogelio Franco Castán. El agravio se propone declararlo infundado, en virtud de que el cambio de representante no ameritaba que la responsable le requiriera un nuevo domicilio, pues tal circunstancia era responsabilidad del actor en todo caso proporcionarlo, mas al no hacerlo, la responsable válidamente realizó las notificaciones en el domicilio que obraba en autos, pues debe puntualizarse que al revisar la normatividad interna del PRD, no se advierte que se tenga la obligación de requerir al nuevo representante de la parte quejosa el señalamiento de un nuevo domicilio. Se propone declarar inoperante el agravio de que no se le notificó en tiempo y forma las audiencias celebradas de los expedientes de queja, pues el recurrente no expresa circunstancias de tiempo, modo y lugar que le hayan provocado alguna merma en poder asistir a ellas. Máxime, que de autos advierte que fue notificado de la fecha de su realización, con antelación. Asimismo, el actor se duele que las notificaciones de las resoluciones impugnadas se encuentran dirigidas hacia Rogelio Franco Castán, otrora presidente del Comité Ejecutivo del PRD de Veracruz, y no a él. Lo anterior es infundado, ya que en los juicios ciudadanos 43, 45 y 46 se advierte que los instructivos de notificación de las resoluciones fueron dirigidos a Jesús Alberto Velázquez Flores en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Veracruz, sin que el inconforme haya desvirtuado o aportado alguna prueba donde se establezca lo contrario. Por lo que atañe a la notificación de la resolución de la queja relativa al JDC 44-2017, se tiene que el agravio es fundado pero inoperante, pues si bien la cédula de notificación se advierte que es dirigida a Rogelio Franco Castán, esto no trasciende en la esfera de los intereses del órgano que viene representando el aquí inconforme, pues se trata del mismo. Asimismo, se considera que tal error en el destinatario de la notificación no violentó el derecho de conocer la resolución en cita. Tan es así que el recurrente a partir de la misma promovió el juicio recién citado. Por otro lado, el recurrente afirma que el secretario de la comisión no contaba con la facultad de fijar fecha de audiencia y no podía aperturar la audiencia solo con un proyectista. El agravio se propone estimarlo infundado, en virtud de que la normativa del PRD sí permiten al secretario fijar fecha de audiencia o para cualquier diligencia.
Asimismo, si bien el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Interna establece que en las audiencias que se celebre el secretario debe acompañar al comisionado ponente del asunto, en los expedientes de queja que nos ocupan no debía actualizarse ese supuesto, ya que el comisionado ponente lo era el propio secretario. Finalmente, respecto a los agravios vertidos en el sentido de que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD realizó un indebido sobreseimiento de las quejas por extemporáneas sobre la base de la fecha de realización de los actos denunciados y a su consideración debió requerírsele para precisar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, no obstante el ponente omitió hacerlos. En los juicios JDC 44, 45 y 46 debe declararse infundado. Esto en atención de que de la revisión de las constancias, efectivamente se advierte que los actos que originaron las quejas acontecieron el 1 y 2 de mayo de 2016 y fueron instadas hasta el 28 de julio de esa anualidad, por lo que al contar los días hábiles a partir de que sucedió el hecho denunciado y la interposición de las quejas, rebasan los 60 días hábiles para tal efecto, contemplado en el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna del PRD. Por lo que se concuerda que su presentación fue extemporánea, sin que tuviera la responsable la obligación de realizar requerimiento alguno respecto al conocimiento del acto, porque la normativa del PRD no prohíbe dicho supuesto. Por cuanto hace a la resolución emitida dentro de la queja relativa al JDC 43, esta merece un especial pronunciamiento, toda vez que de su lectura la responsable tomó como fecha de realización del acto reclamado el 2 de mayo de 2016, precisando que es la fecha en que la persona denunciada se le aprobó su registro como candidato de un partido diverso al PRD y que el denunciante, para acreditar lo anterior, adjuntó un acuerdo del OPLE por el cual se aprobó tal registro. Y a partir de esta fecha, contó los 60 días hábiles para tenerla por presentada fuera de tiempo. Ahora bien, atendiendo a las pruebas aportadas por el inconforme, es visible que en el escrito primigenio de queja se controvierte un acto diverso al indicado en la resolución de la responsable, pues se denota de la lectura que el hecho denunciado consiste en que el presunto responsable brindó apoyo a candidatos de otro partido diverso al PRD, haciendo público tal apoyo en diversos medios de comunicación, lo que aconteció a decir del propio quejoso el 26 de mayo del 2016. En ese tenor, tomando en consideración la fecha aludida, se tiene que la queja resultaba oportuna, pues se presentó 45 días hábiles después a que aconteció el acto que reclama, en atención a que la queja fue presentada el 28 de julio de 2016. Lo anterior implicaría que este tribunal revocara la resolución aludida. No obstante, tal y como lo precisó la responsable en la resolución reclamada, en la queja en análisis se actualiza la causal de improcedencia contenida en el inciso H, numeral 41 del Reglamento de Disciplina Interna del PRD, que establece que en el caso de las quejas contra personas procederá el sobreseimiento cuando el quejoso no ratifique su queja. Lo que en realidad en este caso aconteció, pues de autos nos advierte que el recurrente haya acudido a ratificar la queja interpuesta. Además, no controvierte el sobreseimiento por dicha causal invocada. Por lo anterior, ante la calificativa de los agravios descrita, es que se propone se confirmen las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD en los expedientes de queja contra persona 467-2016, 468-2016, 469-2016 y 471-2016. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Cedo el uso de la voz al ponente en los asuntos para que haga las precisiones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente, señor magistrado Hernández. En los juicios que acaban de exponerse se plantean violaciones al debido proceso, irregularidades en las notificaciones, actuaciones indebidas por parte del secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD y el indebido sobreseimiento de las quejas por extemporáneas, los cuales resultan ineficaces para revocar las resoluciones combatidas. No voy a repetir las violaciones que aduce el inconforme, relativas a aspectos, digamos, generales sobre la emisión de la resolución, sino me voy a enfocar solamente en el tema de fondo. Esto es, ¿por qué se sobreseyeron las quejas por extemporáneas? En el proyecto se señala que la responsable computó el plazo sobre la base de la fecha de la realización del acto denunciado. ¿Qué implicaciones tiene esto?
pues cuando hay una queja por parte, en este caso incluso del presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, pues no puede quedar el acto denunciado, digamos, vigente, su posible punibilidad por parte del partido de manera indefinida. Entonces, la legislación, la normatividad del partido, la normatividad partidaria establece justamente que hay un plazo de 60 días dentro del cual es válido llamar a cuentas y llevar a un procedimiento partidista a quien se denuncia. En el caso, el enjuiciante señala que no se le requirió para que precisara la fecha del acto impugnado. Sin embargo, se desestima ese argumento en la medida en que no se prevé tal prevención en los estatutos y a que está acreditado que se rebasó en los 60 días hábiles contemplados para la denuncia de los hechos. Ahora bien, respecto de la resolución de la queja relativa al JS 43-2017, si bien se observa que en este caso sí se presentó dentro del plazo partidista, lo cierto es que se propone declararlo inoperante porque la responsable también precisó que se actualizaba diversa causal de improcedencia consistente en que no se ratificó la queja, de manera que el agravio también resulta ineficaz. En esa medida, señores magistrados, se propone confirmar las resoluciones combatidas y es la propuesta que someto a su digna consideración. ¿Señor magistrado tiene alguna intervención respecto al asunto? Bueno, creo que sí es un asunto interesante el que nos maneja, derivado de estas quejas que vinieron que se interpusieron y que no fueron resueltas y que este tribunal ordena que se entre al fondo y bueno, al final de cuentas creo que se desecharon estas quejas, ¿no? Creo que sí, efectivamente, el proyecto del magistrado José Olivero Ruiz atañe a todas las consideraciones de fondo y coincido con él en la clasificación que le da a los agravios, tanto de infundados como inoperante, y creo que dichas manifestaciones no alcanzan o no logran combatir la resolución que se combate y es por eso que creo que sí es correcto confirmar estas resoluciones. Entonces, estaré a favor de los proyectos. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Soy mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 43, 44, 45 y 46, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 43 y sus acumulados 44, 45 y 46, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes 44 diagonal 2017, 45 2017 y 46 2017 al 43 de ese mismo año por ser el más antiguo. Segundo, se confirman las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en los expedientes de queja contra persona números 467 diagonal 2016, 468 diagonal 2016, 469 diagonal 2016 y 471 diagonal 2016. A continuación procederé a dar cuenta con el juicio ciudadano número 23 y el recurso de apelación número 9, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Bien, señores magistrados, quisiera referirme primero al juicio ciudadano número 23 de este año, impugnado por Silvia Urbano Bravo, a través del cual viene combatiendo el acuerdo de López, el famoso acuerdo CG 034/2017, que ya hemos platicado mucho, mediante el cual se designa a los y las ciudadanas que integrarán los consejos municipales para este proceso electoral 2016-2017, y en específico viene combatiendo porque a su juicio no era procedente la designación de la ciudadana Nayeli Sánchez Romero como consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Tlilapan, Veracruz. Ella viene combatiendo este acuerdo porque manifiesta que dicha actora no cumple con los requisitos
de vecindad y experiencia en la materia electoral que fueron requeridos mediante los lineamientos para ocupar este cargo, y que en todo caso había personas que quedaban en la reserva de ese municipio que pudieron haber acceder al cargo que se viene impugnando. También refiere que no existe o que no obra en poder del Consejo ningún documento que acreditara esta vecindad, por lo que manifiesta que fue favorecida visiblemente por otros intereses sin haber cumplido estos requisitos. En el proyecto que propongo este pleno, realizamos un estudio conjunto de los agravios, dada la íntima relación que presentan, porque finalmente en ambos se combate la falta de vecindad de esta ciudadana Nayeli Sánchez. Y en este sentido, consideramos declarar fundados estos agravios. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que la Sala Superior ya estableció el criterio de que los procedimientos y actos administrativos de elección y designación de las y los ciudadanos para integrar estos órganos desconcentrados constituye un ejercicio, una atribución constitucional que permite que estos actos no requieran el mismo nivel de exigencia en cuanto a la motivación y motivación al que están sujetos los actos de molestia típico, también consideramos que el Consejo General del OPLE, al ejercer esta atribución, debe hacerlo con estricto apego a las reglas del procedimiento que ya se estableció en la normatividad aplicable y en la convocatoria. Esto es, tenía que haber verificado que los aspirantes a ocupar tales cargos públicos cumplieran con estos requisitos legales. En el caso de estudio, advertimos que el Consejo General del OPLE designa como consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Tlilapan, Veracruz, a la ciudadana Nayeli Sánchez Romero. Esta designación es impugnada porque dicen que esta persona no cumple con el requisito de la vecindad que prevé la fracción cuarta del artículo 147 del Código Electoral. Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado señala que la designación de Nayeli Sánchez Romero obedece a que supuestamente al revisar el perfil de los aspirantes a integrar el Consejo Municipal de Tlilapan y al realizar el procedimiento de movilidad previsto por el artículo 37 bis de su reglamento, se advirtió que no contaban con las personas idóneas para ocupar dicho cargo, por lo que tuvieron que utilizar la excepción prevista en el numeral 3 del ordinal en comento designado a Nayeli Sánchez. Sin embargo, de las constancias que tenemos, podemos advertir primeramente una cosa. Desde el momento en que esta ciudadana se inscribe para participar en el proceso de selección, presenta un recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Leopoldo Sánchez García para acreditar su domicilio, el cual aparece que es la carretera Songolica L44A, Jalapilla, Veracruz. Entonces, podemos darnos cuenta que el Consejo desde un principio no advierte esta situación. El Código es muy claro cuando nos habla de la vecindad. ¿Qué tenemos que entender por vecindad? Que es algo diverso a lo que nosotros podemos considerar por domicilio. Y en este sentido, desde el principio, esta persona únicamente presenta un documento a través del cual demuestra que tiene su domicilio, pero no en el municipio de Tlilapan, sino la documentación se refiere a la localidad de Jalapilla, municipio de Rafael Delgado, Veracruz, un municipio distinto al que ella pretendía integrar. Ahora bien, en este sentido sí quisiera yo manifestarles que a pesar de que ellos se dieron cuenta de esto, no se hizo pronunciamiento al respecto, porque vemos que es claro que el 147 del Código Electoral nos marca: los consejeros electorales, secretarios y los vocales de los consejos municipales deben reunir al momento de la designación y durante el tiempo de su empeño los requisitos siguientes. Fracción cuarta, ser vecinos del municipio para que desean ser designados. Y en ese sentido también el reglamento para la designación y remoción de los consejeros distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en su numeral 17, inciso D, dice lo mismo. Los requisitos que deben cubrir quienes aspiren a los cargos de integrantes de los consejos distritales y municipales son los siguientes: ser vecino del distrito o municipio para el que sea designado, salvo los casos de excepción previstos en los criterios adicionales. Vemos
que por un lado es muy claro, tanto el código como el reglamento, establecer esta famosa vecindad. Y esta persona no acreditó ni el domicilio ni la vecindad. Por otro lado, el OPLE refiere, es que de las personas que teníamos en reserva ninguna acreditaba los datos. Sí, pero no funda, ni motiva, ni hace una expresión que nos pudiera llevar a la convicción de que efectivamente realizó, después de hacer una búsqueda extensiva, después de hacer cierto procedimiento, se dieron cuenta que no y que por ello estaban designando a esta persona. ¿Por qué? Porque existe una lista de las personas que quedaron bajo reserva. Entonces creo yo que siguiendo los lineamientos, y esta persona al no acreditar uno de los elementos necesarios, no podía ser designada. Y es por eso, además, que existen constancias en las que nosotros nos percatamos que sí hay aspirantes del propio municipio de Tlilapan que sí cumplen con estos requisitos para poder acceder al cargo. Entonces aquí creo que no se hace una valoración correcta, ni tan solo de los requisitos, ni tampoco del personal que estaba pendiente o que estaba aspirando a este acto. Entonces creo yo que en ese sentido la ponencia a mi cargo propone declarar fundados y suficientes estos agravios para revocar el acto impugnado, únicamente para dejar sin efectos la designación de Nayeli Sánchez Romero como consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Tlilapan, ordenándole a la responsable que en un término de 24 horas contadas a partir de que sea notificada, realice una nueva designación conforme a sus atribuciones y con base en el registro de personas de ese municipio que sí cumple con los requisitos. Eso es por lo que hace al JS número 23. No sé si quieren comentar algo, procedería hacia el siguiente. Adelante, señor magistrado, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, pues sí me gustaría posicionarme en este juicio ciudadano 23-2017, sobre todo reconociendo la apertura del magistrado Sigala para adoptar esta propuesta sobre la revisión, sobre la necesidad de plantear que la autoridad administrativa está obligada a la revisión de los requisitos como paso previo a siquiera estudiar cualquier otra situación de idoneidad. En el caso, me parece que se pasó por alto justamente lo que ya explicó el magistrado Sigala, que la ciudadana solicitó integrar el Consejo Municipal de Tlilapan, pero de su propia solicitud se advertía con claridad que era de un municipio distinto. En esa medida, comparto las consideraciones del proyecto que se hacen cargo de señalar este incumplimiento por parte de la autoridad administrativa y ya en el fondo del asunto, creo también que es correcta la postura de definir a la vecindad como la permanencia que debe tener una persona en un determinado lugar en el que habite junto con su familia, mantenga sus intereses, conviva con los miembros de ese lugar, conozca los problemas que aquejan a esa comunidad y se sienta unido a ella para velar por los intereses. Esto tiene una clara finalidad y es ese vínculo que debe existir respecto de quien habita en un determinado lugar y la relación o los lazos que pueda compartir con sus vecinos. En consecuencia, al quedar plenamente acreditado que la ciudadana mencionada no habita en el municipio de Tlilapan, se puede concluir que no colma el requisito de vecindad que dispone la normativa electoral y por estas razones acompañaré el sentido de la propuesta. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrado. ¿Quiere hacer alguna intervención? Bueno, entonces pasaría yo a dar cuenta del RAP 9 antes de la votación. En este RAP, este recurso de apelación promovido por Henry Antonio Huamantla Mauricio, quien es representante legal de la Asociación Civil Lograremos Cambiar y Mejorar Catemaco, él impugna el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 6 de enero, donde hacen efectiva la procedencia de la manifestación de intención de 99 aspirantes a candidatos independientes, entre los que se encuentra el ciudadano Tomás Cipriano Ortiz Betaza. Este asunto primeramente fue presentado como un procedimiento especial sancionado por una queja en la que el actor aducía que Henry Mauricio
Henry Antonio Guamantla Mauricio, en su carácter aducía que Tomás Cipriano Ortiz Betaza, aspirante a candidato independiente, había incumplido con la obligación de separarse 5 días antes de haber presentado su solicitud como aspirante al cargo, porque era director del telebachillerato en la comunidad de La Perla del Golfo, municipio de Mecayapan, Veracruz. Una vez analizadas las constancias del citado expediente, este pleno ordena reencauzar el escrito del actor tramitado por la Secretaría Ejecutiva del OPLE para tramitarlo como recurso de apelación por ser la vía procedente y no bajo el procedimiento especial sancionador. Porque el acto impugnado versaba sobre la elegibilidad del aspirante a candidato independiente y no por actos que pudieran ser revisados a través del procedimiento especial sancionador. Pues bueno, como ya se los comenté, el actor promueve este recurso de apelación porque dice que Tomás Cipriano Ortiz Betaza, si quería ser aspirante a candidato independiente a presidente municipal del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, tenía que haberse separado 5 días antes de la presentación de su manifestación de la intención ante el OPLE para poder ostentar. ¿Por qué? Porque él ostentaba el cargo de director del telebachillerato de la comunidad La Perla, municipio del Golfo, municipio de Mecayapan, Veracruz. En este sentido, sí quisiera precisar que por una parte tenemos que efectivamente el penúltimo párrafo del numeral 11 del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicable en el Estado se dispone que los servidores públicos en ejercicio de autoridad deberán obtener licencia sin goce de sueldo por lo menos 5 días antes de su registro como precandidatos o de la presentación de su intención para obtener la calidad de aspirante a candidato independiente. En este sentido, sí quisiera manifestarles que después de haber hecho un análisis minucioso, tenemos que por una parte, aun cuando pudiera parecer fundada esta manifestación o este agravio, yo sí quisiera atender a hacer una interpretación sistemática y funcional de estos artículos para que nos permita acceder a cuál fue la intención del legislador al prever estos 5 días para los servidores públicos. Y en este sentido podemos ver que efectivamente la intención del legislador es precisamente que estas personas consideradas bajo la característica de servidor público o que tienen bajo su mando funciones de dirección, manejos de recursos o cierta influencia, podríamos decirlo así, sobre ciertas personas, no se aprovechen de esta circunstancia para efecto de que los puedan apoyar para poder presentar estas manifestaciones. Desde este punto de vista creo que la intención del legislador es muy clara y dice, bueno, si se van a presentar su manifestación de intención tienes que separarte 5 días antes para que esto no sea una cuestión que brinde desigualdad dentro del proceso con las demás personas. Sin embargo, creo yo que en este caso en específico no se viola este principio de equidad, porque aun cuando pudiéramos manifestar que es un servidor público, aun cuando tengo yo mis dudas porque no maneja recursos económicos y pudiéramos hablar que realmente no ejerce una presión, pero bueno, que ese sería otro tema, aun cuando pudiéramos decir que es servidor público, creo que no se viola este principio de equidad. ¿Por qué? Porque tenemos que partir que la hora de enunciado, la persona, la persona que está siendo impugnada, tiene una intención de ser aspirante a una candidatura independiente por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, municipio distinto en el cual él se desempeña como director. Es decir, él es director del telebachillerato de la comunidad de La Perla del Golfo, que pertenece al municipio de Mecayapan, Veracruz. Entonces, si nosotros observamos la distancia que hay entre el municipio de Mecayapan y Catemaco, estamos hablando de una distancia de más de 100 kilómetros, que es una comunidad muy pequeña, en la cual yo desde mi punto de vista, de mi particular punto de vista, no puedo ver en qué se vaya a beneficiar él, siendo director de un telebachillerato, con un grupo de alumnos muy pequeños que ni siquiera puede influir dentro de la manifestación en el municipio de Catemaco. Son dos cosas diferentes.
Pudiéramos hablar que si él va por Mecayapan, bueno, podremos decir que pudiera tener cierta influencia sobre los padres de familia de estos alumnos, porque para empezar ellos serían menores de edad y no podrían votar. Pero en este caso estamos hablando de 100 kilómetros de distancia. Entonces creo yo que aun cuando pudiéramos decir que es un director de una escuela y que es servidor público, etcétera, etcétera, yo creo que no podremos perder de vista cuál es la finalidad de la norma por la cual se establece esta separación de los cargos para contender en un proceso electoral, que es la preservación de condiciones que garanticen la realización de elecciones donde prevalezca una verdadera igualdad de oportunidades, así como la neutralidad de los servidores públicos que aspiren en un cargo. Por lo que en este sentido, y como ya lo hemos dicho, este es un tribunal garante, analizando esta normatividad a la luz del principio pro persona, y como ya lo manifesté, maximizando el derecho de este ciudadano respecto a su intención, y dada la finalidad prevista por el legislador, creo yo que en este aspecto no nos encontramos ante una situación que pudiera crear desigualdad dentro de esta intención. Además que en el momento en que ya tenga reconocida la calidad, pues tendrán que verificarse todos los demás requisitos. Entonces creo yo que por estas circunstancias, creo yo que se tendría que confirmar el proyecto, y la propuesta que hacemos es confirmar la procedencia de esta manifestación de intención de Tomás Cipriano Ortiz Betaza como aspirante a candidato independiente a presidente municipal por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz. Y no sé si quieren hacer una manifestación, señor magistrado. Magistrado Javier. Bueno, yo empecé en la otra, pero ok, magistrado. Solamente decir que en este caso efectivamente hay un tema muy interesante, tan es así que se retiró 2 veces para su discusión y resolución. ¿Por qué? Porque aquí la materia en la que estamos definiendo los magistrados, después de varios debates, es si la calidad de ser director de un telebachillerato, primero acredita la calidad de servidor público, y segundo, si con motivo de ello se puede derivar alguna influencia indebida. Como ya advertimos de la cuenta, se acusa a un aspirante a candidato independiente para presidente municipal de Catemaco de ser servidor público en la Perla del Golfo, el municipio de Mecayapan, Veracruz, en su calidad de director de telebachillerato. Y lo anterior porque, a decir del enjuiciante, debió separarse del cargo antes de presentar su manifestación de intención, lo que no realizó, y que por ello violentó el artículo 63 del Código Electoral de Veracruz, en el sentido de que los servidores públicos que pretendan participar en un proceso para la postulación de un cargo de elección popular deberán separarse de su cargo por lo menos 5 días antes del registro. Por lo tanto, pide que se anule el registro, el otorgamiento de la calidad de aspirante como candidato independiente de alcalde en Catemaco. Me gustaría precisar que si bien la parte promovente funda su pretensión en el artículo 63 del Código Electoral, este se encuentra previsto para lo relativo al inicio de los procesos internos y precampañas de los partidos políticos, esto es, que se aplica para el registro de ciudadanos como precandidatos. Mientras el aplicable para el caso de independientes es esa misma regla de separación, pero está prevista en el 266 del propio Código Comicial de la entidad, donde los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección también deberán separarse de su cargo por lo menos 5 días previos a la presentación de la manifestación de intención ante la autoridad administrativa electoral. Pero más allá de esta precisión normativa, la litis, que a mí me convence, y adelanto que comparto esta propuesta porque recoge puntos de vista que yo vertí al momento de la discusión, es estimar que efectivamente este aspirante, que quedó acreditado su carácter de director de telebachillerato, a criterio del magistrado ponente y de un servidor, por lo menos, y para efectos de la materia electoral, se considera con la calidad de servidor público, pues de acuerdo con los artículos 108 constitucional,
2 de la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades en relación con el criterio de tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro elegibilidad de los candidatos a miembros de los ayuntamientos, los conceptos de funcionarios y empleados para efecto de, se entiende como servidor público de manera general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes del Estado, de manera que a mí, yo no tengo dudas que es un servidor público. Ahora, que pueda tener una influencia decidida, eso es lo que es materia de análisis. Esto lo corrobora el artículo 4 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que establece que un director de educación media superior es aquel que realiza funciones de planeación, coordinación y ejecución de las escuelas en conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable. Insisto, yo colijo de estas disposiciones y de la propia interpretación que ha hecho la Sala Superior, que lo que se pretende es evitar que por razón de una posición de mando o titularidad que tenga un servidor público, los electores se vieran presionados a expresar su voto a favor de estos en perjuicio del principio de equidad. En este contexto, tomando en cuenta que el director, como he señalado, se puede considerar como servidor público, creo que en este caso, no obstante, dado el contexto y circunstancias particulares que se contienen en este asunto, no le resulta aplicable la regla de separación del cargo de director señalado, tomando en cuenta que efectivamente el denunciado, aun cuando es director del bachillerato de Meyacapan, su aspiración a una candidatura independiente es para el municipio de Catemaco. Esto es un municipio diferente. El municipio de Catemaco debe destacarse además que cuenta con 48,000 habitantes y el de Meyacapan con alrededor de 17,000. Y además la distancia aproximada entre ambos lugares es de 100 kilómetros, lo que significa que aquí debemos distinguir si un director de escuela debe separarse cuando está participando en un proceso de electivo en una circunscripción territorial distinta, pues la posible influencia o preponderancia frente a los demás maestros, padres de familia, de los estudiantes y de la comunidad en general donde presta servicios como su director, pierde fuerza y la misma influencia se diluye, pues no pertenecen estas personas al padrón electoral del municipio donde en su momento y de obtener el registro contenderá como candidato. Pues desde mi perspectiva no debe pasarse por alto que los derechos de participación política establecidos en las fracciones 1 y 2 del artículo 35 constitucional, en este caso el derecho de ser votado, son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales que priman y deben interpretarse las restricciones a ellos de manera limitada. En tal sentido, por su atributo de fundamentales, solo pueden ser afectados de manera excepcional y por causas verdaderamente justificadas. Por último, también me gustaría destacar, y agradezco al ponente también la inclusión de una recomendación en el sentido de que se precisara en la propuesta que este criterio que estamos adoptando es para este caso particular, al tratarse de una situación excepcional, donde no resulta aplicable la regla de separación del cargo por el hecho de que la aspiración al cargo popular corresponde a un municipio diverso de donde el aspirante funge como servidor público. Esto es, que no resultará aplicable a todos los casos que podamos conocer, lo que en todo caso será motivo de análisis del caso concreto. Por las anteriores consideraciones, señores magistrados, adelanto que mi voto será a favor de la propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Deseas algún comentario, señor magistrado? Adelante. Gracias, señor presidente. Es un tema bastante interesante, como bien lo manejó el magistrado Oliveros, porque dadas las nuevas tendencias de cómo interpretar o cómo aplicar normas jurídicas, sobre todo cuando se trata de restricción a derechos políticos,
pues permiten a este tribunal ejercer este control de constitucionalidad, incluso de manera oficiosa. Al igual que el magistrado Oliveros, yo estoy plenamente convencido de que un director de una escuela pública, por ser un cargo, un empleo del Estado, es servidor público. No podemos decir que no es servidor público por esta calidad de docente en la modalidad de dirección. La ley es muy clara. Entonces, esta situación, al estar convencidos de esta situación de que se trata de un servidor público, nos lleva al siguiente problema. ¿Por qué? Porque el artículo 69 de la Constitución del Estado es muy claro en decir que para ser edil se requiere, entre otras cosas, no ser servidor público en ejercicio de autoridad, a menos de que se separe 60 días antes de la elección. Esta disposición, como bien se dice en el proyecto, es una limitante al derecho político electoral de ser votado. Es una restricción, y al ser una restricción tenemos que analizar si es válida, si es razonable, si es necesaria, si es idónea, si es proporcional. La intención del legislador al prohibir a los servidores públicos ser ediles, sobre todo si no se separan en el plazo establecido en la Constitución, es para evitar que utilicen el cargo y con ello puedan incidir en la elección de que se trate. Creo que en nuestro país estamos bastante conscientes de cómo se ha hecho uso de recursos públicos para obtener o alcanzar ciertos cargos de elección popular. Estas restricciones lo que buscan es limitar el uso de recursos públicos en procesos electorales. Y el uso de recursos públicos no me estoy refiriendo única y exclusivamente a recursos financieros, sino recursos públicos también son los materiales y también son los propios recursos humanos. Pero por si esto no fuera poco, esta limitante que está en el artículo 69, tratándose de candidatos independientes, encontramos otra limitante, que es la que se razona o se analiza precisamente en el proyecto, que es la que establece que los servidores públicos, ya no dicen ejercicio de autoridad, solo habla de servidores públicos que pretendan ser candidatos independientes, deberán separarse de sus cargos o deberán pedir licencia 5 días antes de solicitar su aceptación, su intención de ser candidatos independientes. O sea, pareciera que hay un doble plazo. Primero el de los 60 días y este de los 5 días antes de la presentación de la manifestación de la intención previsto en el segundo párrafo del 266. Entonces, es mayor la restricción al derecho político electoral de ser votado. Como tenemos que hacer un control de constitucionalidad sobre esta restricción, me parece acertado lo que se maneja en el proyecto de antes de buscar la desaplicación de la norma, porque vemos que tiene una razón de ser, evitar que haya recursos públicos en un proceso electoral. Me parece acertado agotar lo que el artículo primero nos ordena, buscar la interpretación conforme, buscar un sentido en donde sea más acorde a la Constitución antes de expulsarlo del sistema normativo que en principio goza de la presunción de constitucionalidad. En este sentido, comparto lo que se establece en el proyecto de que esta limitante solo se debe de aplicar cuando quede demostrado que el servidor público puede utilizar su cargo para incidir en la elección a la que va a contender. De ahí que si tomamos el tema de aspectos fácticos, de hecho, si el servidor público del que se trata en el caso es un director de una escuela que ni siquiera está conurbado o cercano al municipio al que pretende contender,
pues sin duda alguna no podríamos restringirle su calidad de servidor público, mucho menos su derecho político electoral de ser votado. Puede ser servidor público, pero como es alejano al lugar donde va a ejercer su derecho político, no habrá esa influencia, no habrá esa incidencia y no se pone en riesgo el principio de equidad en la contienda. Esta interpretación es acorde no solo al artículo 35, sino también al 116, donde nos obliga a observar el principio de equidad en la contienda. Por estas razones estaré a favor del proyecto. Muchas gracias, señores magistrados. Le pido, por favor, señor secretario, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente de los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 23, así como el recurso de apelación número 9, medios de impugnación, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 23/2017 se resuelve único. Se modifica el acuerdo CG 034/2000. Se revoca, el acuerdo OPLE CG 034/2017 en lo que fue materia de la impugnación. Se revoca el nombramiento de la ciudadana dentro del acuerdo OPLE CG 034/2017 en lo que fue materia de la impugnación, y se modifica este mismo acuerdo de conformidad con lo dispuesto por el considerando sexto de la presente resolución. En el recurso de apelación número 9/2017 se resuelve único. Se confirma la procedencia de la manifestación de intención del ciudadano Tomás Cipriano Ortiz Betaza como aspirante a candidato independiente a presidente municipal del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz. Finalmente le pido al secretario que dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 49 de este año, promovido por José Luis Fernández Isaías en contra de diversos acuerdos emitidos por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de los que se deduce la negativa de registro de la planilla 01 del municipio de Texcatepec, Veracruz, representada por el actor al cargo de presidente municipal. En el proyecto se propone la improcedencia del citado juicio por persaltum o salto de instancia y el reencauzamiento a la instancia partidista correspondiente, toda vez que no se justificó acudir directamente a la vía jurisdiccional, ya que se considera que en la normatividad estatutaria del Partido de la Revolución Democrática se prevé un sistema de justicia partidario idóneo y eficaz para garantizar el derecho que el actor aduce conculcado, cuyo agotamiento no produce una merma considerable o la extinción de su pretensión, lo que se desprende de las consideraciones del proyecto respectivo. En segundo lugar, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, todos de este año. En los proyectos de cuenta se impugna el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del partido político Morena, relativo al proceso de selección de las candidaturas a presidentes y presidentas municipales, síndicos y síndicas, regidores y regidoras de los ayuntamientos para el proceso electoral 2016-2017 en el estado de Veracruz, de fecha 25 de febrero del año que transcurre. En los asuntos de cuenta se propone desechar la demanda de los actores y actoras, toda vez que no se justifica el persaltum o salto de instancia, y en consecuencia, ya que de las constancias que obran en los autos advierte que los enjuiciantes se desistieron de los medios intrapartidarios respectivos, se considera oportuno dejar sin defecto dicho desistimiento a efecto de que la responsable intrapartidaria se pronuncie y resuelva la queja presentada por la actora conforme a sus atribuciones en el plazo establecido en los considerandos de las resoluciones respectivas. En tercer lugar, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, todos de este año. Los juicios de cuenta son interpuestos por diversos ciudadanos y ciudadanas ostentándose como aspirantes a las precandidaturas de los distintos cargos municipales en diversos municipios del estado de Veracruz,
por el partido político Morena, a fin de controvertir el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz, mediante el cual se les negó el registro de sus solicitudes para contender por las candidaturas de dicho partido político. En los proyectos se propone declarar la improcedencia de la vía per saltum o salto de instancia, dejar sin efectos jurídicos el desistimiento de la queja intrapartidista y desechar de plano los juicios ciudadanos. En consecuencia, se propone ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena para que, conforme a los estatutos del citado partido político y en su caso conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, aplicada de manera supletoria, sustancie y resuelva las quejas promovidas por los actores. Ahora, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales números 74, 75 y 76, todos de este año, los cuales fueron acumulados al diverso juicio ciudadano número 73-2007 por ser este el más antiguo. En los juicios ciudadanos de cuenta se controvierte el dictamen que emite la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena sobre el proceso interno de selección de candidaturas para presidentes municipales, síndicos, regidores de los municipios de Veracruz para el proceso electoral 2016-2017 de fecha 25 de febrero del año en curso. En los proyectos se propone declarar improcedente la figura de per saltum incoada por los actores al no haber agotado la instancia intrapartidista, por lo que al no existir una urgencia que amerite conocer los presentes juicios ciudadanos sin agotar la instancia partidista previa, de acuerdo con el principio de definitividad que rige la materia electoral. Asimismo, los juicios ciudadanos resultan improcedentes y se desechan de plano, ya que los escritos de desistimiento no pueden tener efectos de extinción del derecho de la acción en razón de que fueron presentados únicamente para justificar la procedencia de los mismos, con la intención de que se acreditara la figura per saltum o salto de instancia, y de esa manera que este tribunal pudiera conocer de los asuntos de cuenta. Lo que hace improcedente los juicios ciudadanos es que dichos desistimientos no alcanzan los efectos pretendidos por los actores. Con base en lo anterior, las ponencias consideran que lo procedente es dejar sin efectos los escritos de desistimiento formulados por los actores en las quejas intrapartidarias. Por lo que lo procedente es ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena para que, conforme a sus estatutos, sustancie y resuelva las quejas presentadas ante dicha instancia partidista en un plazo de 5 días naturales a partir del día siguiente en que reciban las constancias originales atinentes a las quejas mencionadas. Ahora doy cuenta con el juicio ciudadano 78-2017, promovido por Marisela Bulas Aguilar en su calidad de representante suplente de aspirante a candidato independiente de Enrique Romero Aquino ante el Consejo Municipal de Camerino Z Mendoza, en contra del dictamen de 25 de marzo del presente año, mediante el cual la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena, entre otros, otorga el registro a Luis Arturo Santiago Martínez como precandidato del citado instituto político para el municipio en comento. Al respecto, se considera que el acto de molestia que la actora señala como impugnado no le depara perjuicio alguno, toda vez que la falta de interés jurídico de la actora reside en que este órgano jurisdiccional no advierte la afectación a algún derecho subjetivo del que dicha ciudadana sea titular, de manera que lo que solicita en manera alguna generaría que se le restituyera en el goce de alguno de los derechos que integra su esfera jurídica. En esa medida, en el proyecto se propone desechar la demanda de juicio ciudadana en términos del artículo 378, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Veracruz, por la falta de interés jurídico en los términos precisados en el fallo. De igual forma, doy cuenta con el proyecto del recurso de apelación RAP 18 de este año, interpuesto por Medardo Juventino Tepepa Sanguino, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal de Naranjal, Veracruz, en contra de la designación de Alma Lucía Márquez Torres como secretaria de dicho órgano electoral, al supuestamente haber participado en la elección federal de 2015 como representante del Partido Revolucionario Institucional ante una mesa directiva de casilla. No obstante, al estudiar oficiosamente esta autoridad las causales de improcedencia, advirtió que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Veracruz, que dispone que los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos que señala el mismo ordenamiento. En virtud de que la presentación de los medios de impugnación le corresponden a los partidos políticos, los cuales promueven por conducto de un representante debidamente legitimado, el cual puede actuar en la circunscripción territorial para la cual fue previamente designado.
en la especie. Si bien el promovente impugna específicamente el nombramiento de Alma Lucía Márquez Torres como secretaria propietaria del Consejo Municipal de Naranjal, Veracruz, dicha designación se originó del acuerdo OPLEP, diagonal CG 034, diagonal 2017, aprobada por el Consejo General del Organismo Público Electoral Local de Veracruz, en cuyo consejo funge como representante autorizado del partido promovente una persona distinta a la recurrente. Por tal motivo, ante la evidente falta de legitimación, se propone el desechamiento del medio de impugnación que se resuelve. Ahora, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Marta Lucía Sánchez Flores, quien impugna el acuerdo A01, diagonal OPLEP, diagonal CPP, diagonal 06-01-17, de 6 de enero del año en curso, por el que se resolvió sobre la procedencia de la manifestación de intención de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de ediles de los ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017, emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta, en relación con el diverso artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral Local, en virtud de que el recurso de apelación a estudio fue presentado fuera del plazo estipulado para tal efectos, toda vez que el acuerdo combatido fue publicado el 26 de enero de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mismo que surtió sus efectos 3 días después de su publicación en atención a la ley de la Gaceta Oficial del Estado. De este modo, el plazo de 4 días estipulado en la legislación electoral para la promoción de este recurso de apelación corrió del 30 de enero al 2 de febrero de 2017 y, si en el caso la autora presentó su escrito el 8 de febrero de la presente anualidad, es inconcluso que fue promovido 6 días con posterioridad a la conclusión del plazo, es decir, se interpuso de forma extemporánea. Por último, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación número 19 de este año. En el proyecto de cuenta se pone a consideración del Pleno, se establece que si bien la ciudadana Fanny del Carmen Flores Gallardo fungió como secretaria del Consejo Municipal, esta lo hizo al actualizarse los supuestos normativos contenidos en los artículos 42 y 43 del Reglamento para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales de los consejos distritales y municipales, y el párrafo tercero del numeral 20 del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo cual se considera que en el caso que nos ocupa, no se acredita la personalidad del promovente, al estar debidamente acreditado como representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, de manera exclusiva ante el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, y pretender impugnar un acuerdo aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado, contando con la legitimación para imponerse en autos emanados únicamente por dicho Consejo en el cual consta su acreditación. Consecuentemente, la persona legitimada para impugnar el acuerdo que se combate mediante el presente medio de impugnación es el representante legalmente acreditado por dicho instituto político ante el Consejo General del mencionado Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo que en el caso no ocurrió. Por tal motivo, se concluye que carece de legitimación la persona que presentó el medio de impugnación que se resuelve. De ahí que no puede tener por interpuesta la demanda del medio de impugnación que se analiza por ser notoriamente improcedente al incumplir con uno de los requisitos que la ley establece. En consecuencia, se propone desechar de plano la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción tercera del numeral 378 del Código Electoral de Veracruz. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Pregunto a los presentes si quieren hacer una intervención. Adelante, señor magistrado Javier. Gracias. Adelanto que estaré a favor de casi todos los proyectos de los que acaba de dar cuenta el señor secretario, con excepción del RAP 19-2017, donde se está desechando por la supuesta falta de legitimación del promovente para combatir los actos respectivos. Con el debido respeto de los señores magistrados, en el caso de que este proyecto sea aprobado por mayoría, pues me atreveré a emitir mi voto particular, porque considero que se parte de una premisa equivocada.
Lo que el ciudadano, representante del partido político, viene combatiendo no es el acuerdo del Consejo General del OPLE mediante el que designó a los consejeros municipales, que data del 16 de febrero de la presente anualidad, sino más bien, como se advierte de su propio escrito, y lo leo textualmente, acto que se impugna la resolución dictada dentro de la sesión ordinaria y extraordinaria de fecha 28 de febrero del 2017, donde se designa como secretaria del organismo público local electoral a Fanny del Carmen Flores Galindo. Y luego en el agravio dice ilegalidad de la designación que realiza la presidente del organismo electoral público local. Esto es lo que el ciudadano viene combatiendo, es el actuar del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, no el acuerdo del Consejo General. En esa medida, contrario a lo que se sostiene en el proyecto, el representante ante el Consejo Municipal sí está legitimado para combatir los actos del Consejo Municipal. Si bien se puede sostener que el Consejo Municipal actuó como autoridad ejecutora del Consejo General o algunas otras razones, desde mi punto de vista, eso es materia del fondo, no puede ser materia de análisis en un asunto donde se está desechando por falta de legitimación. Tan es así que en el proyecto se hace una referencia a que Fanny del Carmen Flores actuó en cumplimiento a lo previsto por el artículo 20 del reglamento de sesiones del Consejo. Esto es una cuestión de fondo y no de forma, mucho menos de procedencia. Por esta razón, si se está analizando una cuestión de fondo, como en el caso concreto, creo que sería más acorde a la norma que en el caso se levantara la supuesta falta de legitimación, se reconociera que el representante del Consejo Municipal sí está facultado para combatir actos del Consejo Municipal y por ende se le diera curso en la vía y forma que establece la norma. Desde este punto de vista, no es el recurso de apelación el que revisa los actos del Consejo Municipal. Creo que el organismo público local electoral se erró al reencauzarlo a apelación, sino más bien debió tramitar el recurso de revisión que adecuadamente planteó el promovente y en su caso decidir si el actuar de la secretaria que había sido nombrada como suplente y que ahora actúa como propietaria era o no acorde a derecho. Por estas razones, señores magistrados, estaría en contra del proyecto para sostener que más que recurso de apelación es un recurso de revisión y sobre el recurso de revisión el ciudadano promovente sí estaba legitimado para interponer el recurso en cuestión. Muchas gracias. ¿Deseas alguna intervención, señor magistrado José Luis Ruiz? Respeto mucho su postura, señor magistrado, sin embargo considero que efectivamente desde mi punto de vista sí viene combatiendo el acto que es aprobado por el Consejo General, porque pues es el que designa a los funcionarios, a las y los funcionarios que van a integrar estos consejos electorales, estos consejos distritales y municipales, por lo cual desde mi punto de vista pues sí estaría fuera, sería notoriamente improcedente el cumplir con los requisitos, aunque respeto mucho su postura. Señor magistrado, ¿tiene que apoyar? Gracias. Este asunto, me voy a referir primero a este asunto, aunque voy a comentar sobre también los JS del partido Morena. Respecto de la apelación 19-2017, quiero señalar o quiero adelantar que acompaño la propuesta del magistrado instructor. Sí me hago cargo de lo que señala el magistrado Hernández respecto de que hay una manifestación expresa en la demanda tendente a demostrar un exceso en las atribuciones tomadas por el presidente del Consejo Municipal. Pues de la propia lectura del acta se advierte que no coinciden quien fue designada como propietaria con la que está actuando, que corresponde, una vez que se checa el acuerdo del Consejo General, con la que fue designada como secretaria suplente.
Ahora, ¿por qué yo estimo que sí se actualiza una causal de improcedencia en este caso y corresponde el desechamiento? Porque la toma de protesta de Fanny del Carmen Flores Gallardo como secretaria propietaria tiene como origen su calidad de secretaria suplente, la cual se le otorgó desde el momento de la emisión del acuerdo de designación de miembros de los 212 consejos municipales que aconteció o que culminó el 16 de febrero de 2017. Y lo que yo advierto de la demanda es que el apelante pretende renovar la instancia, porque ahora pretende combatir la elegibilidad de quien funge como propietaria, pero se advierte que desde el acuerdo general aprobado el 16 de febrero se le dio el carácter de suplente y en su caso debió controvertir en ese momento la elegibilidad. Y como no lo hizo, ahora pretende que el acto destacado sea el acto o lo que celebró el Consejo Municipal presidido por el funcionario designado, de manera que no creo que este acto esté afectado por vicios propios, sino que se deriva en todo caso del acuerdo general, del acuerdo aprobado por el Consejo General y el cual debió haber sido impugnado en su momento. De manera que comparto que en este caso sí se actualiza la falta de legitimación del promovente, pues pretende impugnar, como les digo, de manera destacada el acuerdo del Consejo General y no propiamente el acto del Consejo Municipal. Por esta razón acompañar el proyecto y por lo que respecta a los JDC de diversos ciudadanos en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, estimo que corresponde el desechamiento, y aquí debo decir que fue un acuerdo posterior que tuvimos los magistrados, que en realidad debe agotarse primero la instancia interna en todos los casos, con la particularidad de que en los JDC 55, 58 y el JDC 67 y sus acumulados, debe dejarse sin efectos el desistimiento que se hizo ante la instancia partidista para poder venir aquí en JDC, y que los JDC aquí presentados deben desecharse. ¿Por qué estimo esto? Porque el desistimiento que se dio hacia el interior del partido tuvo como motivo el cumplir con un requisito para poder incoar ante este tribunal los juicios ciudadanos, de manera que si estamos considerando que debe ser la instancia partidista quien se pronuncia en primera instancia, valga la redundancia, sobre el fondo de las cuestiones, entonces creo procedente que se desechen estos juicios y sean estudiados los que se presentaron originalmente. Por estas razones, señores magistrados, yo estaría de acuerdo con las propuestas. No sé si pudiera yo de una vez dar cuenta con el mío, que es el RAP 18. Muchas gracias. La propuesta que se pone a consideración consiste en un recurso de apelación promovido por el representante propietario del PRD, quien demuestra su acreditación ante el Consejo Municipal de Naranjal, Veracruz, en el sentido de que el actor impugna la designación de Alma Lucía Márquez Torres como secretaria de dicho órgano electoral. Y también aquí estimo que en realidad lo que se está impugnando otra vez de manera similar al RAP 19 es el acuerdo aprobado por el Consejo General del OPLE del 16 de febrero de la presente anualidad, por lo que en el proyecto, señores magistrados, se propone distinguir justamente la legitimación que corresponde solo a aquellos representantes que la tienen acreditada ante el órgano específico, de manera que si este representante ante el Consejo Municipal pretende atacar un acto del Consejo General cuya vigilancia le corresponde al representante acreditado ante ese específico consejo, estimo que se actualiza
la causal de improcedencia consistente en falta de legitimación. De manera que, señores magistrados, la propuesta va en el sentido de desechar el recurso de apelación de cuenta. Es cuanto. Muchas gracias. Intervenir, adelante. Sí, brevemente. En este caso que cita el último, el magistrado Oliveros, por supuesto que estaré a favor, porque en el escrito de demanda es muy claro en decir qué es lo que combate, y pretende combatir el acuerdo del Consejo General a través del cual se designaron a los consejeros municipales. Sin duda alguna, comparto de que no está legitimado un representante municipal para combatir un acuerdo del Consejo General. Caso muy distinto donde voy a emitir mi voto particular, porque como ya pude expresar y externar de manera clara, es muy evidente que lo que está atacando no es la designación de la consejera, sino es el actuar del presidente en la sesión del Consejo Municipal al darle intervención a una suplente sin darle mayor explicación. Y tengo la razón que en el proyecto, insisto, en el proyecto se hace una expresión de fondo al decir que el actuar de Fanny del Carmen Flores Gallardo fungió como secretaria en acatamiento a lo contenido por el artículo 42 y 43 del reglamento para la designación de los consejeros y 20 del reglamento de sesiones. Este es un aspecto de fondo que se está analizando en un asunto que supuestamente se está desechando por carecer de legitimación el promovente. Entonces, en última instancia, quien resuelva este asunto de fondo tendría que pronunciarse si el actuar del Consejo Municipal fue o no conforme a esta normatividad, pero no decirlo en un auto o en un acuerdo de desechamiento. Muchas gracias, señor magistrado. Pues adelante, señor magistrado. Bueno, sí, yo comparto la inquietud del magistrado y realmente fue motivo de discusión y de reflexión sobre este tema. Sí, es cierto, es interesante ver cómo en este caso hay dos cuestiones que resulta necesario desarrollar cuál es la razón por la que estaba actuando una secretaria suplente como propietaria. Creo que no podemos separarlo para explicar por qué falta legitimación. En la medida en que, en este punto ya lo comenté, pero insisto, en la medida en que esa secretaria, su elegibilidad y la posibilidad de que hubiera un corrimiento estaba prevista desde que fue nombrada como suplente por el Consejo General. De manera que lo que yo advierto es que hay una pretensión de realmente renovar la instancia, más de combatir el acto por vicios propios del presidente del Consejo Municipal. Es por eso, magistrado, que sí me hago cargo de esta cuestión que usted señala, que pareciera que se está haciendo un pronunciamiento de fondo, pero desde mi perspectiva el ponente lo que hace pues es explicar por qué razón su nombramiento sí cumplía primero con los requisitos de elegibilidad y no fue combatido en su momento, de manera que quedó firme y por tanto ya no se podía cuestionar al momento en que hubo un corrimiento en el Consejo Municipal. Por esas razones, magistrados, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Entonces creo que toma la votación, por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Sí, con excepción del RAP 19-2017, que estaré en contra del sentido que se le da, por lo que anuncio voto particular al respecto, a favor del resto de los demás proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. Con todas y cada una de las propuestas. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78,
así como los recursos de apelación números 9, 18 y 21, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al recurso de apelación número 19, este ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien ha anunciado voto particular. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 49/2017 se resuelve. Primero, es improcedente la vía per saltum o santo de instancia planteada por el actor dentro del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, es improcedente el juicio ciudadano promovido por José Luis Fernández Isaías. Tercero, se reencausa el medio de impugnación en que se actúa al sistema de justicia partidaria para que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática conozca, sustancia y resuelva de conformidad con el plazo establecido en el último considerando esta determinación, debiendo informar a este tribunal en cuanto ello ocurra. En el juicio ciudadano número 47/2017 se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Luis Conrad Moncada Alejo. Segundo, se reencausa a queja el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidaria del Partido Morena lo sustancie y lo resuelva conforme a sus atribuciones dentro del plazo de 5 días naturales contados a partir del día siguiente al que reciban la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa. En los juicios ciudadanos números 52, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, todos de 2017 se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se dejan sin efectos jurídicos el desistimiento presentados por los actores. Tercero, se desechan de plano los juicios ciudadanos intentados. Y cuarto, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena para que en plenitud de atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda conforme a lo señalado en el considerando cuarto de estas resoluciones. En los juicios ciudadanos números 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se dejan sin efectos jurídicos los desistimientos presentados por los accionantes. Tercero, se desechan de plano los juicios ciudadanos intentados. Cuarto, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena para que en plenitud de atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda conforme a lo señalado en el considerando quinto de estas resoluciones. Quinto, desglósese de los expedientes de mérito las constancias originales relativas a las quejas señaladas con antelación para que sean remitidas al órgano de justicia interna del partido político en mención, previa copia certificada que se deje. En los juicios ciudadanos números 73, 74, 75, 76, 77 y 78 se resuelve. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 74, 75 y 76 al 73, todos de este año. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada. Segundo, es improcedente conocer vía per saltum los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Tercero, se dejan sin efectos jurídicos los desistimientos presentados por los accionantes. Cuarto, se desechan de plano los juicios ciudadanos intentados. Y quinto, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el citado instituto político, dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal. Respecto al recurso de apelación número 18 se resuelve. Primero, se desecha de plano el recurso de apelación promovido por Medardo Juventino Tepapa Sanguino por las razones expuestas en el considerado segundo. En el recurso de apelación número 19/2017 se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de apelación promovido por Óscar Olivares Contreras en su carácter de representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de Ixtahuatlancillo, Veracruz. Y en el recurso de apelación número 21/2017 se resuelve. Único, se desecha el recurso de apelación. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de todos los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 38 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la misma. Muchas gracias.